Ilucio Político. Bienvenidos a una nueva emisión de Ilusio Más. Yo soy Tony Romero y en esta ocasión me acompaña Andrea Cerón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este programa les hablaremos sobre el autoritarismo, así como en qué consiste, cuál es su origen, cuáles son los tipos de autoritarismo y cómo se manifiesta en nuestra realidad. Yo quiero empezar mencionando que el autoritarismo es un tipo de régimen político, el cual, según Giovanni Sartori, indica el exceso y abuso de autoridad, así como la opresión por parte de las autoridades que tienden a destruir la libertad. Es decir, en palabras de Juan Linz, el autoritarismo es la ausencia de democracia. A lo mejor así como lo explicas es un poco vago, ¿no? Yo quiero saber cuáles serían las características esenciales del autoritarismo. Para entender qué es el autoritarismo, primero tenemos que tener en cuenta que el pluralismo es limitado, porque solo se toleran ciertos comportamientos. Es decir, el autoritario les dice a las personas qué es lo que no deben hacer y todo lo que no está prohibido, por ende, está permitido. Aunque lo permitido es arbitrario y depende de la voluntad del gobernante. A esto se le suma que el nivel de ideologización es relativamente bajo, ya que no hay una ideología clara, pues se carece de una ideología general que cohesiona a la sociedad. En el autoritarismo existe una mentalidad amorfa, menciona Juan Linz retomando a Theodor Geiger, la cual le combina a los gobernantes, porque así los gobernados no se interesan por sentirse parte de este movimiento. Y eso, pues lógicamente deriva en la desmovilización política de la sociedad, ¿no? El gobierno se esfuerza en que las personas no participen activamente en la política y que tampoco se muestren interesados en el asunto. Si lo hicieran, pues eso implicaría un riesgo latente para que pierdan el poder y eso definitivamente pues no les conviene. Además, Tony, yo creo que hay que recordar que el poder es poco definido por el sistema formal. Esto se puede entender un poco mejor a través de la noción de Almond y Verba, quienes mencionan que los gobernados no participan directamente en la toma de decisiones de gobierno, porque pues tienen una concepción vaga, ambigua sobre el sistema formal. O sea, sí reconocen y logran identificar a las autoridades, pero vaya, se quedan hasta ahí. No tienen un conocimiento más profundo, por ejemplo, de sus funciones. Los regímenes autoritarios son todos aquellos que no se basan en la legitimidad, más bien surgen de crisis o debilitamientos en los sistemas democráticos. Para estudiarlos, Linz realizó una clasificación de autoritarismos y probablemente es una de las tipologías más conocidas. Para él, primero se encuentra la democracia oligárquica, que como su nombre lo dice, a primera vista parece que se respetan las dinámicas democráticas. Cuando se hace un análisis más profundo, se encontrará que los mecanismos democráticos se aprovechan para otorgar el poder a un grupo pequeño de personas. Es decir, los mecanismos democráticos son vacíos de forma y fondo, pues nomás están ahí de adorno. Y un ejemplo muy claro podría ser el de los gobiernos priistas antes de la alternancia, porque pues se simulaba llevar a cabo elecciones periódicas y medio se aparentaba velar por los intereses de los mexicanos. Sin embargo, pues sabemos que esto era solo una manera en que la élite conservaba el poder y disfrazaba todas sus maniobras con dinámicas supuestamente democráticas, ¿no? Un segundo tipo de autoritarismo es el caciquismo, pues digamos que sería el gobierno de los jefes políticos locales que se aprovechan de las debilidades del poder central. Un ejemplo cercano a nosotros es el caso de Elba Ester Gordillo, quien durante 23 años cooptó la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e hizo de dicho sindicato un instrumento con el cual se benefició personalmente. También el caudillismo puede ser considerado, de acuerdo con Linz, un tipo de autoritarismo, pues esto implica que una persona procedente de algún ejército se convierta en líder o representante. Por ejemplo, los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana, como el de Carranza o el de Madero, pues ellos fueron caudillos de la revolución, ¿no? Y cuando llegaron al poder no llegaron mediante dinámicas democráticas, sino que se impusieron tal cual como ejecutivos sin ninguna elección previa. El último autoritarismo al que hace referencia Linz es el sultanismo moderno, que se refiere a una forma de gobierno donde el líder domina y personifica de manera extrema el poder. Es decir, el poder solo se encuentra en el líder y no tiene limitaciones para tomar decisiones arbitrarias sin explicar razones. Por ejemplo, el caso del Shah en Irán, quien era la máxima autoridad en dicho país hasta la revolución en 1979. Pero oye, Tony,
Yo creo que también hay que tener un buen de cuidado porque no sé si lo hayas notado, pero muchas veces se ocupan en análisis pues sinónimos de, bueno, más bien, se ocupan los términos autoritarismo y el totalitarismo en la literatura como sinónimos, pero pues son muy diferentes, aunque estos tres reúnen la característica de ser sistemas no democráticos, pues yo creo que sí merecen un poco más de delicadeza al ser empleados. Primero, no se debe confundir un sistema totalitario con uno autoritario, pues el totalitario es un sistema político en el que todo comportamiento está controlado por el Estado, que hace una revisión sobre qué es lo que está permitido y qué no. Es decir, el Estado no solo ejerce el poder político, sino que controla en la totalidad de la vida. Además, el funcionamiento que sostiene el totalitarismo pues está muy cañón, ¿no? O sea, básicamente se piensa que la fuerza es muchísimo más eficaz que la persuasión. Por ello, una de sus debilidades y su mayor amenaza es la libertad, pero pues no cualquier libertad o libertad a secas. El totalitarismo es instaurado siempre bajo una justificación ideológica. Por ello, todo lo que la cuestione o la contrarie, pues resulta una amenaza y así se emplea con mucha facilidad la dicotomía de lo bueno contra lo malo o del amigo contra el enemigo. Tampoco se debe confundir a las dictaduras con los autoritarismos. Más bien, el autoritarismo puede adquirir la forma de dictadura, pues estas se refieren al poder que no es elegido por la sociedad bajo ninguna dinámica. Solo se instaura por una fuerza o con la amenaza de usar la violencia. Las dictaduras generalmente surgen en tiempos de crisis, y así el poder es tomado de manera más sencilla por una persona que tiene liderazgo, y además es capaz de personificar el poder para después ejecutar acciones y anunciarlas sin perder su popularidad en el intento. No hay que perder de vista que las dictaduras, o sea, desde su propio origen, desde el surgimiento, pues tienen problemas de legitimación en términos legales, porque pues básicamente significan la ruptura de un orden previo y con ello pues la violación de los derechos que ese orden previo suponía. Entonces, frente a ello, muchas veces los líderes en las dictaduras se resguardan de discursos de tipo, yo soy El Salvador, yo soy el padre de la nación, y todas esas cosas que nos suenan bastante conocidas. Y con ello se logra pedir colaboración social para llegar a la armonía que supuestamente solo su gobierno puede ofrecer. Ahora que ya hicimos un rápido y jugoso recorrido conceptual y hemos esbozado un poco qué es el totalitarismo y cómo debe ser empleado este concepto, esperamos que tengan en claro que el autoritarismo, el totalitarismo y la dictadura son sistemas no democráticos. También esperamos que tengan las herramientas suficientes para poder evaluar en este aspecto a su gobierno local o nacional. Sabemos que, como lo dice el título, pues hace falta especificar a qué nos referimos con democracia, pero pues no se preocupen. Para seguir el hilo, esperen con nosotros la siguiente semana para profundizar un poco más sobre este concepto de la democracia. Pero pues por hoy es tiempo de despedirnos. ¿Te gustas agregar algo, Tony? Fue un gusto compartir este espacio contigo, Andrea. Y como bien dices, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estén al pendiente de esta sección, Ilusio Más, para que estén al tanto de más conceptos. Espero que nos busquen, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Ilusio Político, con doble S. Y Gracias pues nada. por escucharnos. Ilusio Político.